Segundos sobre las 7 en punto de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya lo saben, desde ayer justo y lo que queda del mes de marzo cambiamos la programación. Entramos en directo una hora antes y en consecuencia nos vamos antes. A partir de las 9, justo cuando clausura la sesión en el mercado norteamericano, en la Bolsa de Valores de Nueva York. En cualquier caso, la renta variable hoy está pendiente de ese gran dato de inflación, ese que ha sorprendido al mercado, que frena las posibilidades de que la Reserva Federal pueda realizar un movimiento sorpresivo, ya no el próximo 20 de marzo, ya no la semana que viene, sino incluso, dicen algunos analistas, en el mes de junio. 3,2% es lo que han subido los precios en la primera economía del mundo en el mes de febrero. Gran condicionante para la política monetaria y, entre tanto, el otro gran asunto de la jornada, el de la guerra en Ucrania, en ese Papa Francisco, en el hombre del día que vuelve a serlo desde que este pasado fin de semana dijera a Ucrania que tenía que izar la bandera blanca para tratar de solventar la guerra con Rusia, que lleva ya camino de 3 años en un conflicto que no se acaba, en un conflicto sin visos de que ninguno de los dos contendientes llegue a mover el frente de una manera vertiginosa. En cualquier caso, es el Vaticano el que ha vuelto a hablar. No lo ha hecho en voz del Papa Francisco, sino en voz del secretario de Asuntos Exteriores, que básicamente sería traducido el ministro de Exteriores. Es el cardenal Pietro Parolin, hoy en el que en una entrevista en el italiano Corriere della Sera, en el periódico italiano, ha tratado de matizar las palabras de Francisco del fin de semana, diciendo que Rusia debería, ante todo, cesar el fuego, debería dejar de disparar en Ucrania. Ha calificado a este país, al de Vladimir Putin, de agresor y la guerra de Ucrania de completamente injusta. Ha tratado de paliar parte de los efectos diplomáticos que tuvo las palabras del máximo pontífice durante este pasado fin de semana. Una urgente aclaración que llega después de que, como les decía, Francisco le dijera a Ucrania que tenía que izar la bandera blanca y que lo tenía que hacer a la mayor brevedad posible. Lo decía en una entrevista en la emisora pública suiza y trató, o bueno, mejor dicho, provocó un gran terremoto en el conjunto de la geopolítica internacional. Una geopolítica que mira hoy a los ataques que se han producido en Ucrania, esa incursión sobre 3 frentes diferentes, a una triple incursión armada de insurgentes rusos desde la frontera de Ucrania, con grupos de voluntarios que han penetrado desde el territorio ucraniano hasta territorio de la Federación de Rusia, territorio de facto, y que puede condicionar parte de los resultados electorales de este próximo fin de semana. Primeras aldeas de Belgorod, de Kursk, que han sido atacadas mientras decenas de drones han ido a por diferentes ciudades rusas en un contexto en el que cada vez van a más los ataques con el gobierno de Vladimir Putin. Ahora, como les digo, cuando se presenta esa puerta a las presidenciales que se van a celebrar este próximo fin de semana. En esta incursión, la segunda de calado en lo que va la guerra, en lo que va de guerra, que es la que se ha producido en el día de hoy, tiene una importancia militar muy limitada en el desarrollo de la invasión, pero en cambio tiene una derivada política que sí es relevante, sobre todo, como les digo, a 3 días de colocar las urnas en Ucrania. Es un gran condicionante para lo que pueda suceder en el futuro de la economía de Vladimir Putin y es un gran condicionante para lo que pueda suceder en el conjunto de la guerra, cuando llevamos más de 3 años con esa contraofensiva ucraniana que nunca ha llegado, con ese frente de guerra que de momento se mantiene inamovible. Un frente de guerra que también está, en este caso, limitando los poderes de las potencias internacionales, y sobre la mesa ahora mismo la limitación la tenemos en Europa. Europa entra en lucha fratricida. Durante el día de hoy hemos conocido esta misma mañana entre 2 de las principales instituciones del viejo continente. Parlamento Europeo contra Comisión Europea. Ese es el titular y la razón, los fondos de adhesión que se le han dado a Hungría. ¿Por qué? Porque el Parlamento va a demandar, va a llevar al Ejecutivo de Ursula von der Leyen frente a los tribunales. ¿Por qué? Porque dice en una advertencia a la alemana que el Estado de Derecho no se puede cambiar por los acuerdos que tuvo la Comisión que adoptar con el gobierno húngaro de Viktor Orbán. El Parlamento se está preparando, según se ha filtrado esta misma mañana, para demandar a la Comisión por esa controvertida decisión de descongelar miles de millones de euros en fondos para Hungría a finales del año pasado. El Comité de Asuntos Legales de la Eurocámara, que justo se renueva en los próximos meses, justo en las elecciones del mes de junio, ha votado en las últimas horas por prácticamente unanimidad en el mercado llevar a la Comisión a los tribunales por violar
mejor dicho, su obligación de proteger el dinero de los contribuyentes contra el mal uso. Fue en diciembre, cuando la Comisión llegó a desbloquear 10.200 millones de los fondos de cohesión de la Unión congelados destinados a Budapest, que habían sido retenidos en medio de esas preocupaciones que existían sobre los derechos humanos y el Estado de Derecho. Decisión que se tomó justo un día antes de esa cumbre de líderes en las que Hungría lo que hizo fue vetar de nuevo el paquete de ayuda a Ucrania. Veremos en qué acaba todo esto, veremos en qué condiciona esto, la posible reelección de Ursula von der Leyen y sobre todo las relaciones entre Roberta Metsola, la presidenta del Europarlamento, y la líder de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen. Sobre la mesa, este es uno de los grandes temas de la jornada. También otro, cómo se acusa de la guerra por parte de Europa a Rusia. Se dice que es un país muy malo, pero mientras tanto hay otros europeos que se están beneficiando del conflicto de Ucrania. No solo de este conflicto, sino de todos los que están abiertos ahora mismo en el planeta, pero Francia, conocíamos en las últimas horas, se ha superado ya a Rusia como el segundo exportador de armas en todo el mundo. Tiene el 11% del mercado mundial del armamento. Francia, peso pesado de la producción de armas dentro de la Unión Europea, que ha aumentado significativamente su participación de mercado. Hace 5 años estaban en 7,2, ahora la tenemos superando el 11%. ¿Por qué? Por el esfuerzo a ingresar en regiones típicamente dominadas por Rusia, como puede ser en este caso la India. Por esta parte, Rusia ha visto caer las exportaciones mundiales de armas del 25 al 11%, justo por debajo del país que dirige Emmanuel Macron. Disminución de exportaciones de armas rusas que comenzó, es verdad, antes de la guerra de Ucrania, pero que ahora están fuertemente condicionadas por el armamento que es necesario para Vladimir Putin y que no se lleva hacia otras partes del mundo. La investigación, una investigación que se ha hecho pública por parte de una casa de análisis durante el día de hoy, ha comparado el periodo entre 2019 y 2023 con el de 24-2018 y en este caso se ve que el volumen global de transferencias internacionales de armas ha llegado a retroceder por encima de los 3 puntos porcentuales, aunque las ventas han aumentado, y ojo a este dato, de manera insistente aquí en la Unión Europea. Es este gran dato, es este gran condicionante el del mercado, mientras también hoy es noticia cómo Suiza abre la primera investigación penal sobre violaciones a las sanciones a Rusia, una investigación del fiscal general que estaría examinando concretamente reclamaciones contra una empresa no identificada por este asunto, por el de poner supuestas violaciones de sus sanciones a la economía de Vladimir Putin. ¿Qué se dice? Que se ha filtrado que la empresa en cuestión habría violado las normas suizas al utilizar filiales en el extranjero, declinando identificar este grupo al sector involucrado. La medida contra el grupo marca un hito en la aplicación de las sanciones en Suiza, un país conocido por su secreto bancario, un país conocido por su neutralidad en los conflictos bélicos y el comercio de materias primas, que nunca antes había reconocido haber iniciado una investigación criminal sobre el comercio con Rusia. El fiscal general se ha hecho cargo, por cierto, sepan también hoy, después del caso, después de que la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos haya solicitado iniciar el proceso penal. De momento, la guerra de Ucrania viene por estos grandes condicionantes, son las noticias que hoy han sacudido al terreno de la guerra, por la parte de armamento, también por la parte de las sanciones, y el otro gran conflicto que hay ahora mismo abierto en el planeta, lo saben ustedes, es el de la guerra en Gaza. Y el aviso, el que ha llegado desde la inteligencia estadounidense al gobierno de Benjamin Netanyahu, que dicen está en peligro. El ejecutivo actual de Israel está en peligro, es lo que dice una oficina de inteligencia en Estados Unidos, que ha destacado las protestas masivas contra el perfil de Netanyahu en el país y sobre todo la perspectiva de unas elecciones inminentes. La conclusión sobre la precaria posición que actualmente tiene Netanyahu en el poder israelí: han formado parte de ese comité de evaluación anual de amenazas de la comunidad de inteligencia estadounidense, que refleja los conocimientos colectivos de todas las agencias en Washington. La viabilidad de Netanyahu, y ojo a esto porque son palabras literales, la viabilidad de Netanyahu como líder, así como su coalición de gobierno de partidos ultraortodoxos y de extrema derecha, puede estar en peligro. Es lo que dice Estados Unidos de uno de sus principales aliados en el extranjero, el gobierno de Israel. Y dicen la desconfianza hacia un veterano primer ministro como el actual, que era alta incluso antes de los ataques de Hamas del 7 de octubre, se ha profundizado y ampliado entre el público israelí. Por lo tanto, es un gran condicionante a lo que pueda estar sucediendo ahora mismo en esta parte del mundo. Una parte del mundo a la que miran los mercados cada vez con menos insistencia, pero es verdad que la bolsa sigue viéndose sometida a un reinicio del riesgo a medida que los índices alcanzan nuevos máximos. Ayer justo era en este programa donde veíamos cómo, por ejemplo,
en este caso, los 7 magníficos están empezando a dejar de soportar el gran peso de un mercado alcista como en el que estamos actualmente, a pesar de unas correcciones tímidas en las que nos vemos involucrados día sí y día también. Crece la creencia de que van a seguir subiendo los beneficios por parte de las empresas, pero también crece la creencia de que con la disminución de los temores de recesión y la mejora de las ganancias corporativas, todavía podríamos estar muy condicionados a lo que suceda de aquí a unos meses. S&P, Nasdaq Composite, DAX en Alemania, Nikkei en Japón, el CAC de Francia, entre otros índices, han alcanzado los máximos históricos en estas últimas semanas y ahora se las tienen que ver para tratar de revalidarlos o al menos aguantar donde están. Un reinicio del ciclo de riesgo que podría condicionar y mucho a la economía a nivel mundial. Una economía de la que ha hablado hoy, por cierto, también Jamie Dimon, el consejero delegado de JP Morgan, avisando a Joe Biden, avisando a la Reserva Federal y diciéndole a ambos que cuidado, porque la recesión todavía no se puede descartar ahora mismo en Estados Unidos. De hecho, lo que dice el principal banquero del mundo es que la Fed debería esperar, que la Reserva Federal debería esperar antes de empezar a recortar los tipos de interés. Se contrapone a las palabras de Powell de la semana pasada en el Capitolio, diciendo que ya estaban pudiendo vaticinar al menos un recorte de tipos y también ha hablado sobre elecciones. En este caso, críticas hacia Donald Trump, hacia el republicano, hacia el que se espera que pueda volver a la Casa Blanca en noviembre de este año. Dice que es una figura política impresionante, pero que es impredecible. Con lo cual, ya se deja ver cuál es el gobierno que pudieran preferir los grandes de Wall Street, a pesar de las críticas que les llueven por parte de la Casa Blanca de Joe Biden. Y de elecciones va el asunto. En Europa estamos inmersos en un gran ciclo electoral que acabará con esas elecciones europeas del mes de junio, pero también en Reino Unido. Están que no están con las urnas. Antes de enero de 2025 tienen que abrirse. Y ahora se empieza a hablar de cómo el gobierno de Keir Starmer, que es prácticamente a todas luces el próximo primer ministro, debería tratar de romper el estancamiento de la planificación económica del país o reactivar las iniciativas de financiación privada, a pesar de que ello vaya en contra de las políticas socialdemócratas en las que lleva inmerso este partido desde que los conservadores asumieran el poder hace ya varios años, justo después del Brexit. Las empresas, el Partido Laborista, saben poco el uno del otro, pero los vínculos entre ambos es verdad que han florecido bajo Tony Blair. Murieron bajo Jeremy Corbyn antes de la pandemia en 2020 y ahora parece que Keir Starmer está tratando de recuperarlas con una sola opción, y es que el mercado confíe en que los laboristas puedan recuperar el poder en Estados Unidos. Las empresas, completamente desilusionadas con el Partido Conservador, ven la alternativa en los laboristas y ahora parece que pueden apoyar también las nuevas ideas sobre pensamiento comunitario o, en este caso, casar liberalismo social con liberalismo económico. Sobre la mesa, Keir Starmer, una planificación de mercado que podría ayudar a sacar hacia adelante a una economía maltrecha como es la que está siendo la británica durante las últimas décadas, desde la salida del bloque de la Unión Europea. Y precisamente España también es noticia hoy por previsiones macro. Banco de España que ha actualizado y ha dicho que va a crecer menos de un 2% anual hasta 2026. El paro seguirá enquistado por encima del 11%, elevando 3 décimas la previsión de PIB para este mismo año hasta el 1,9%, pero alertando de que el gobierno va a incumplir el déficit, lo que exigirá un ajuste fiscal a medio plazo, lo que es un condicionante para la política del gobierno que tiene que también tener en cuenta ese ajuste, ese corsé de Bruselas, ese corsé europeo que podría llegar de aquí a no mucho tiempo. Tiene que estar contemplado ya en los presupuestos generales de 2025. Son hojas de ruta económicas que se empiezan a negociar, recuerden, entre los partidos políticos en el mes de septiembre y que se tienen que aprobar o se deberían aprobar, al menos según previsiones o lo que nos dice la historia de manera habitual, antes de diciembre de este año, para que entren en vigor el 1 de enero de 2025. En tanto, las formaciones políticas negocian, no lo hacen por la parte de los presupuestos, pero sí, bueno, en este caso lo hacen por la parte de los presupuestos, mejor dicho, entre Junts per Catalunya, Esquerra y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque la hoja de ruta de 2024, sus presupuestos generales todavía no están completamente cerrados, pero se quiere ya dejar sobre la mesa un pacto fiscal para Cataluña. Se está tratando de averiguar cómo dar cabida en el marco actual legal español a un concierto económico en cuanto pacten las cuentas estatales, tanto los partidos independentistas de Cataluña, que ya han conseguido, por cierto, por el Ejecutivo de Coalición de Sánchez, la ley de amnistía, como por la parte de la Moncloa, que ahora, con esto del caso Coldo, también se las tiene que ver con las ciertas tensiones que surgen en cuanto a la actividad económica
en cuanto a la inactividad, económica provocada por la inestabilidad legislativa que ahora surge del Congreso de los Diputados. Y antes de cerrar las claves de este día, vamos a mirar a una de las empresas principales de nuestro país, a Mercadona, que ha disparado su beneficio un 40%, ha rebasado ya los 1.000 millones de euros y gana dinero por primera vez en Portugal, el otro gran mercado internacional en el que está trabajando el grupo de Juan Roch, también en su canal online. Ya somos el 2,1% del PIB en España. Es lo que ha reivindicado hoy la figura de este empresario español, recordando que ha generado 5.000 empleos este año y también hablando de cierta inseguridad jurídica que todavía existe en el mercado español, sobre todo también con esta crisis de inflación. Ha dicho que confía en los proveedores que tiene actualmente el grupo, con sede en Valencia. Son algunas de las claves del día. En unos instantes, después de publicidad, seguimos mirando al mercado, seguimos con José Carlos Díez aquí en Negocios.